Descubierto, el increíble refugio de una médica y su hijo adoptivo tras una traición sorprendente. La noticia se esparció como pólvora en el pequeño pueblo de San Miguel. Valeria Castillo, la respetada médica que había dedicado su vida a sanar, se encontraba en el centro de una tormenta. Error médico resonaba en cada rincón, un eco venenoso que desvanecía su legado. El doctor Adrián, su mentor y figura paterna, había lanzado aquel ataque visceral, como si su corazón estuviera impregnado de resentimiento. Valeria cerró los ojos, sintiendo cómo esa acusación caía sobre ella con el peso de 1000 piedras. El aliento se le cortó en la garganta. ¿Qué había hecho para merecer esto? La incertidumbre se instaló en su mente como un intruso, preguntándose si luchar por su nombre o proteger a Diego, su hijo adoptivo, era el camino correcto. Desde que lo tomó en sus brazos, él había sido su razón de vivir, un refugio cálido en medio del caos. Sin embargo, Diego, un joven de 16 años lleno de aspiraciones, había comenzado a sentir el rechazo de sus compañeros, amplificado por el escándalo que envolvía a su madre. Valeria cerró los puños, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. No puedo dejar que esto le afecte, pensó, mientras recordaba las risas que solían compartir en su hogar. Pero el miedo la envolvía, el miedo a perderlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, la sombra del doctor Adrián crecía. Cada rincón del consultorio ahora parecía estar impregnado de su traición. Valeria se sentía vigilada por miradas que antes eran cálidas y que ahora mostraban desconfianza. ¿Cómo podría haber hecho esto? Se repetía a sí misma, buscando respuestas que nunca llegaban. La angustia se convirtió en un monstruo que la devoraba desde adentro, mientras su autoestima se desmoronaba. El pesar de la injusticia aplastaba su espíritu, y aunque en su mente había un grito potente de resistencia, su cuerpo se llenaba de dudas. Había momentos en que pensaba en huir, dejar todo atrás. Cuando le llegó la oferta de la finca heredada de su abuela, sintió una chispa de esperanza. ¿Es esto lo que debo hacer?, se preguntó, sintiendo la presión de una decisión que podría definir su vida. Diego, con el peso de la incertidumbre en sus hombros, la miraba como si albergara un secreto. Esa noche, mientras ella revisaba documentos, él la interrumpió. «Mamá, ¿y si decidimos luchar? No quiero que te rindas». Esas palabras resonaron en su interior como un eco sagrado. Pero, ¿a qué precio? En lo más profundo de su ser, Valeria sabía que la batalla por su dignidad recién comenzaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en enfrentarse al doctor Adrián, una ola de pánico la invadía. Su mente era un vórtice de pensamientos contradictorios que la mantenían despierta por las noches, preguntándose si algún día lograría demostrar su inocencia. La angustia aumentaba en su pecho, un recordatorio constante de que no solo estaba en juego su reputación, sino la vida que había construido al lado de su hijo. ¿Qué podré ofrecerle a Diego si me desplomo? Era su peor pesadilla. La ansiedad se entrelazaba con el amor incondicional que sentía hacia él. Mientras su corazón seguía latiendo descontroladamente, Valeria se preguntó si el amor que habían cultivado sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Con cada amanecer, la incerteza se transformaba en un aliado oscuro, llevándola a un abismo de reflexión y tensión que la acercaba más y más a un inevitable desenlace. Mirando hacia el horizonte del pueblo, donde los rumores y la traición se entrelazaban, se prometió que, pase lo que pase, no dejaría que su historia acabara en silencio. Valeria se despertó esa mañana envuelta en una mezcla de determinación y agobio. La finca heredada de su abuela era una opción tangible, marcaba un nuevo comienzo, pero la idea de alejarse del pueblo que había sido su hogar la oprimía. Sin embargo, las constantes miradas de desconfianza y el murmuro de voces que la señalaban como una traidora se profundizaban en su mente. Aquel lugar había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión. Mientras revisaba los documentos sobre la finca, la calidez del sol parecía reanimarla momentáneamente. ¿Qué le depararía el campo? La idea de cultivar, de crear un espacio donde pudiera respirar sin el peso del juicio, era tentadora.
Pero había una parte de ella que se resistía a huir. No se trata solo de mí, se trata de Diego, pensó, llenándose de nuevas inquietudes. Tenía que decidir si permanecer en San Miguel para luchar o marchar hacia lo desconcertante y desconocido. Diego entró en la sala, interrumpiendo sus pensamientos. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y esperanza. «Mamá, ¿estás bien?» «No te he visto así antes», le preguntó, acercándose con su habitual sinceridad. «Estoy evaluando algunas opciones, hijo». «Es complicado», respondió Valeria, sintiendo el nudo en la garganta. No quería trasladarle toda aquella carga, pero era imposible esconderle su inquietud. Diego merecía ver a su madre fuerte, imperturbable. Desearía que Diego no enfrentara el estigma que los rumores habían generado en su vida. Pero las palabras de su hijo resonaban, ¿y si decidimos luchar? Había una aventura latente en sus ojos que Valeria no quería apagar. Con un aliento profundo, sintió que debía abrirse a las posibilidades. ¿Qué pasaría si hacemos de esto un desafío? Buscar pruebas, refutar las acusaciones y demostrar que estoy en el camino correcto, profería, mientras una chispa se encendía en su interior. Diego sonrió ante la idea, como si viera sus propios miedos dispersarse. Podemos enfrentarlo juntos. Somos un equipo, ¿no? Ese pensamiento encendió un fuego en el pecho de Valeria. Su lección había sido aprender a adaptarse, no a rendirse ante cada golpe. Todos esos años en el quirófano la habían enseñado a buscar la verdad oculta tras cada diagnóstico, y ahora, el de su vida personal no podía ser diferente. Tenía que reconstruir su defensa, no solo como madre, sino como profesional que ahora se encontraba en un proceso de reinvención. Sin perder más tiempo, decidieron crear una estrategia. Comenzaron a recopilar testimonios de antiguos pacientes y compañeros, creyendo en la fuerza de las experiencias positivas que la rodeaban. Cada argumento sólido era un ladrillo más en la construcción de su defensa. A medida que se sumergían en este nuevo capítulo, Valeria se redescubría. Todos esos años de dedicación y esfuerzo comenzaban a florecer, sus habilidades de investigadora se agudizaban y la angustia daba paso a una nueva visión. La comprensión de que su trabajo había significado algo para otros era el combustible que necesitaba. Cada amigo que la respaldaba, cada mensaje de apoyo, eran las bases para su nueva historia. Con el tiempo, sin embargo, el eco de las voces distorsionadas por la traición de Adrián nunca desapareció por completo. El enfrentamiento era inevitable, y Valeria lo sabía. Había llegado el momento de enfrentar al doctor Adrián, el rostro de su desilusión y de la batalla que libraría por su integridad, pensó mientras su mirada se dirigía por la ventana hacia el horizonte. Allí, se danzaban las sombras del pasado, pero ahora, con la perspectiva de la lucha y el amor, también había un camino hacia el futuro. El teléfono sonó, quebrando su concentración. Era un número que no reconocía, y una voz familiar al otro lado adquirió un peso significativo. «Valeria, necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre el caso». El corazón de Valeria se aceleró. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Un desenlace más en este juego peligroso? La voz al otro lado de la línea era enigmática, y todavía no había sentido plena confianza en su contenido. «Valeria, soy Ricardo, un colega del hospital. He estado investigando algunas cosas, y creo que hay más de lo que se ha dicho. Te necesito en la cafetería del hospital, esta tarde». El aire se volvió denso al enfrentar la convocatoria. Con un cruce de pensamientos, se preguntó qué sería lo que Ricardo había descubierto, si todo lo que había estado acumulando era realmente suficiente para refutar las acusaciones. Aceptar el encuentro significaba entrar nuevamente en el mundo del quirófano que había dejado, y en el que tantas desilusiones se habían gestado. Pero esa era su realidad, y allí debía estar, con la convicción renovada. Esa misma tarde, vestida con un sencillo y profesional atuendo, se dirigió al hospital. El bullicio en la entrada era familiar, y una oleada de recuerdos la golpeó con cada paso que daba. Al llegar a la cafetería, reconoció a Ricardo al fondo, su porte serio sobresalía entre los grupos de trabajadores que se apresuraban a tomar un café entre turnos. «Gracias por venir», comenzó Ricardo, sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. «He estado revisando los informes, y hay inconsistencias que podrían ser claves. Te lo aseguro, lo que Adrián ha estado diciendo no tiene respaldo sólido». Valeria sintió que una ráfaga de esperanza la envolvía, pero a la vez, los temores acumulados despertaron en ella un espacio oscuro. ¿Qué tipo de inconsistencias? Necesito pruebas, Ricardo.
Estoy tratando de recuperar mi dignidad y la de Diego. No puedo permitirme otra decepción. El médico deslizó un par de documentos sobre la mesa, marcando con un bolígrafo algunos puntos clave. Los testimonios de algunos pacientes no coinciden con los datos del hospital. Estoy hablando de citas que no ocurrieron y diagnósticos falsos. Adrián ha manipulado la información y es hora de exponerlo. El latido acelerado de su corazón dio paso a una sensación electrizante, la idea de que finalmente tenían un rayo de verdad que se oponía a la sombra de las mentiras que la habían acosado. Plenamente consciente de la montaña que debía escalar, Valeria se sintió renovada. No podía solo esperar los resultados, debía actuar. Necesitamos crear un caso sólido, y eso implica hablar con más personas que han pasado por esto. Hay que llegar más allá de mí. Adrián necesita ser expuesto, pero yo también necesito defender la confianza que los demás tienen en mí, dijo Valeria, enfocándose en el camino a seguir. Ricardo la observó con respeto, admirando su determinación. Estás lista para esto, Valeria. No lo olvides, el sistema está más de lo que parece interesado en cuidar de sus intereses. Pero este es tu momento para demostrar que la verdad no puede ser silenciada. Con cada palabra, el fuego en su interior crecía. Aquella batalla, que comenzaba a vislumbrarse más como una cruzada personal, estaba construyéndose con cada paso que daban. La mente de Valeria se llenó de estrategias y conexiones que debía forjar. La posibilidad de no solo limpiar su nombre, sino de alzar su voz en un sistema que había fallado no solo a ella, sino a otros, la motivaba intensamente. Mientras salió del hospital con el documento en la mano, la tarde comenzó a caer, y una sensación de propósito renovado la envolvió. En ese momento, se dio cuenta de que lo que comenzó como una búsqueda de justicia había evolucionado hacia una lucha por su propia identidad. Más tarde esa noche, mientras revisaba el material que había reunido, un mensaje apareció en su teléfono con un nuevo nombre. Diego necesita que hables con él. Ha escuchado algo importante. La inquietud volvió a apoderarse de ella. ¿Qué podría significar eso para su lucha? ¿Y estaban ya comenzando a actuar sobre la verdad? Valeria sabía que cada revelación podría aumentar la intensidad de su batalla, pero ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. El futuro les deparaba secretos que jamás imaginaron, y cada paso les acercaría más a la verdad, por fin. Valeria no pudo evitar que una oleada de nerviosismo la invadiera al pensar en la conversación con Diego. Sabía que, a pesar de sus evidentes progresos, cada nuevo paso implicaba riesgos y sacrificios. Alza la mirada del teléfono, un sentimiento repentino de responsabilidad la hizo dudar. Necesitaba mostrarle a Diego que había más en juego, no solo su reputación, sino también la seguridad emocional de ambos. Esa noche, tras varios intentos de calmar su mente, finalmente decidió contactar a Diego. ¿Podrías venir a mi casa mañana? Necesito hablar contigo sobre lo que has escuchado. La incertidumbre de su respuesta la inquietaba. La relación que habían construido fue un refugio en medio del caos de su vida, pero aún así, Valeria sabía que la verdad podría poner en juego esa estabilidad. La mañana siguiente llegó con un cielo plomizo que reflejaba la inquietud en el pecho de Valeria. Se preparó cuidadosamente, su atuendo, un indicador de seriedad y compromiso, se volvió su armadura. En su mente, ensayaba todas las posibles respuestas de Diego, como explicarle las complejidades de la situación que enfrentaban. Era crucial que él entendiese la magnitud de lo que estaba en juego. Cuando Diego llegó, su expresión de curiosidad y preocupación la recibió en el umbral. ¿Qué ocurre, Valeria? ¿Por qué me has llamado tan urgentemente?, preguntó, su tono revelando una mezcla de inquietud y lealtad. Valeria tomó aire, sintiendo el peso de sus propias dudas. Diego, hemos estado atrapados en un ciclo de mentiras y manipulaciones. Lo que está sucediendo en el hospital, y lo que he estado enfrentando, es más grande de lo que imaginamos, comenzó a explicar, tratando de articular sus pensamientos con claridad y sinceridad. Cada palabra parecía girar en el aire como una danza entre la esperanza y el temor. La idea de que sus palabras pudieran asustarlo la inquietaba, pero había algo en la mirada de Diego que la alentaba. Su interés era genuino, y Valeria aprovechó esa chispa de conexión. He estado hablando con Ricardo. Hemos encontrado pruebas que contradicen lo que se ha dicho sobre mí. Necesito que estés a mi lado. La verdad debe salir a la luz, y tu papel es clave. Diego asintió, y aunque había algo sombrío en su semblante, su determinación se hizo evidente.
Nunca dejaré que te enfrentes a esto sola. Cuéntame todo lo que necesitas que haga. La resolución en su voz encendió un nuevo fuego en Valeria. Con cada detalle que compartió sobre las inconsistencias que habían descubierto, la urgencia de la situación aumentaba. Juntos comenzaron a trazar un plan, no solo para recopilar pruebas, sino para abordar las instancias del maltrato a otros pacientes que habían estado en la sombra de Adrián. La idea de convertirse en defensores de la verdad, por sí mismos y por aquellos que no podían hacerlo, les dio un sentido renovado de propósito. A medida que la tarde avanzaba, se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos. Hacer frente al sistema requería más que dos personas decididas, necesitaban aliados. Valeria sintió que su mente se expandía a medida que concebía la posibilidad de formar un grupo, un conjunto de voces que pudieran gritar más fuerte que las mentiras que las habían oprimido. Sin embargo, también quedaba la incertidumbre. ¿Quién confiaría en ella después de todo lo sucedido? Necesitamos más gente, dijo Valeria, su voz resonando en la habitación. No puedo hacerlo todo esto sola. Estos documentos que tenemos, las historias de otros todos necesitan ser escuchados, Diego. Se miraron, y la respuesta estaba implícita en el desafío de sus miradas. Ambos estaban listos para confrontar la verdad, aun sabiendo que cada paso podría empujarlos más a la batalla que nunca habían buscado. Pero las realidades de sus emociones, la traición, el sufrimiento de otros, todo eso les mantenía firmes. Sin embargo, en lo profundo, una sombra sobre la valía de su misión comenzó a formarse. Al cerrar la reunión, una llamada entrante interrumpió el aire tenso de la conversación. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria miró la pantalla. Era un número desconocido, y un retortijón de nervios hizo eco en su pecho. ¿Quién podría estar llamando en este momento crítico? Las implicaciones de una revelación pendiente estaban a punto de cambiar el curso de su lucha. El futuro que habían comenzado a construir podría tambalearse con una sola respuesta. Valeria dudó antes de contestar, la incertidumbre llenando el aire a su alrededor. Con un temblor en la mano, presionó el botón de aceptar la llamada. La voz al otro lado no era la que esperaba, era la de Marta, una colega de años que había estado al tanto de las últimas situaciones en el hospital. Valeria, necesito que escuches. Hay algo que debes saber sobre Adrián, comenzó Marta, con un tono grave que hizo que el vello de la nuca de Valeria se erizara. ¿Sobre qué? La pregunta salió de sus labios con apremio, la adrenalina surgiendo al darse cuenta de que esa llamada podría contener la clave para desbloquear la verdad que buscaban. Lo que está ocurriendo en el hospital no es solo un acto aislado. Hay otros involucrados, y he escuchado rumores de corrupción en los niveles más altos. Si sigues indagando, podrías estar en grave peligro, advirtió Marta. Sus palabras resonaban en la mente de Valeria, cada sílaba alimentando una creciente tormenta de ansiedad. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la advertencia. En su interior, sin embargo, la chispa de la decisión ardió con más fuerza. No puedo detenerme ahora, Marta. Esos pacientes necesitan que alguien hable por ellos. No me puedo permitir retroceder. La amiga en el teléfono hizo una pausa, como si valorara cada palabra. Entiendo, Valeria. Pero ten cuidado. He contactado a algunas personas que podrían ayudarte con la recolección de datos. Se trata de una red pequeña, pero confiable. Esa oferta significaba un nuevo camino a seguir. A pesar de las preocupaciones que le había transmitido Marta, Valeria sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Dame los detalles. Necesito que todo esto se haga de manera estratégica. Después de colgar, su mente se llenó de una nueva combinación de esperanza y desafío. La posibilidad de reunir un equipo de aliados le daba una sensación de empoderamiento, pero también los riesgos aumentaban. Era un juego peligroso, y ella era consciente de que cada decisión que tomara podría tener consecuencias devastadoras. Al entrar en su habitación, Valeria se encontró con una nueva obsesión, el deseo de preparar un plan sólido para su reunión con los aliados. Se sentó frente a su computadora, revisando cada documento que había recopilado. Su mente estaba en constante movimiento, tenía que ser astuta, anticipar las maniobras del enemigo, proteger a quienes pudieran unirse a su causa. Mientras organizaba los datos, un pensamiento atravesó su mente, uno que la llenó de determinación, se negaba a ser una víctima. No solo se trataba de ella y de lo que le había ocurrido. La misión giraba en torno a los pacientes, aquellos cuyos gritos habían permanecido callados por demasiado tiempo.
Era momento de amplificar esos gritos. En su búsqueda por aliados, decidió no solo buscar en su entorno inmediato. Contactaría a otros médicos, enfermeros, incluso a pacientes que habían sido afectados. La construcción de una red sólida se convirtió en su nueva prioridad. Cada contacto representaba una oportunidad de fortalecer ese refugio que habían comenzado a edificar con Diego. Con el paso de las horas, Valeria se sintió cada vez más centrada. La traición que había sufrido se convertía en combustible, y la preocupación por lo que podría ocurrir se transformaba en un desafío emocionante. Pero, cuando estaba a punto de hacer una lista de contactos, un mensaje de texto aparecía en su pantalla. Era de Diego, y su contenido desató una oleada de inquietud. Valeria, necesitamos hablar de algo urgente. He encontrado información que podría cambiarlo todo. El pulso de Valeria se aceleró. Había algo más, una revelación que podría alterar el rumbo de su lucha. ¿Sería eso lo que finalmente necesitaban para poner el pie en el estribo de su próximo desafío? La determinación se transformó en urgencia mientras se preparaba para emprender una nueva fase de su jornada. Valeria sentía que el aire se tornaba más denso a medida que se acercaba el momento de reunirse con Diego. La incertidumbre giraba en su mente, un torbellino de preguntas que exigían respuestas definitivas. La curiosidad se mezclaba con el miedo, la angustia de saber que la verdad era, en ocasiones, una carga emocional. Pero una parte de ella, más fuerte que la duda, le decía que no podía dar marcha atrás. Decidió ir al café que solían visitar juntos, un lugar que albergaba innumerables recuerdos compartidos. Mientras caminaba por las bulliciosas calles, su mente se distraía entre los rostros de extraños, preguntándose cuántos de ellos lidiaban con secretos oscuros similares a los que la consumían. Al llegar al café, se sentó en una mesa en la esquina, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba a Diego. Cuando finalmente llegó, su rostro parecía más pálido de lo habitual. Sin embargo, había una chispa en sus ojos que Valeria nunca había visto antes. Hay cosas que no sabía el año pasado, comenzó Diego, su voz baja, casi susurrante. Lo que encontré no solo afecta al hospital, sino que tiene implicaciones mucho más grandes. Valeria presintió la gravedad de sus palabras. ¿Qué descubriste?, preguntó con un hilo de voz, consciente de que cada revelación cambiaría el rumbo de su cruzada. Diego deslizó un documento sobre la mesa. Su contenido revelaba transacciones sospechosas, vínculos con empresas farmacéuticas y pagos a médicos a cambio de decisiones que beneficiaban a unos pocos a expensas de la salud de muchos. El mundo en el que trabajaban, la profesión que ambos amaban, parecía estar plagado de corrupción. Un veneno que se había filtrado en las paredes del hospital. Valeria sintió una mezcla de rabia y determinación. Esto confirmaba todas sus sospechas. La conversación fluyó entre ellos, tejiendo un plan con cada idea intercambiada. Se detuvieron en la necesidad de mayor confidencialidad, de establecer medidas de protección para aquellos que se involucrarán en su investigación. Diego mencionó a otros médicos que podrían unirse a su causa, y la emoción permitió que Valeria sonriera mientras la esperanza brillaba en su interior. Sin embargo, en medio de su júbilo, una sombra de realidad oscura se cernió sobre ella. La idea de que podían ser perseguidos si su investigación salía a la luz era una posibilidad muy tangible. Valeria sintió un escalofrío, puede que nadie llegará a creerlos. La traición que experimentó no solo la había cambiado a ella, todo su entorno se convertía en un tablero de ajedrez en el que ella necesitaba anticipar los movimientos de su oponente. Mientras planeaban las estrategias, Valeria se dio cuenta de que su perspectiva había evolucionado. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino una jugadora activa en este juego. La adrenalina la invadía, cada idea que arrojaban le daba más fuerza y seguridad. La memoria de sus pacientes, sus rostros anhelando ayuda, se volvía su motor interno. Finalmente, decidieron organizar una reunión con algunos aliados potenciales en un lugar neutral. Valeria era consciente de que esto significaba un riesgo, pero la urgencia de actuar superaba los miedos que surcaban su mente. Se despidieron, cada uno con la certeza de que necesitaban estar preparados para cualquier eventualidad. Mientras regresaba a casa, Valeria reflexionaba sobre las decisiones que había tomado. Las horas siguientes estaban colectando materiales, entrevistas y documentos. Pero en el fondo de su ser, sabía que cabía la posibilidad de que la estructura corrupta se sintiera amenazada por sus esfuerzos. Sería su movimiento en el tablero y las reacciones de sus antagonistas lo que determinaría el siguiente paso. ¿Podría anticipar las jugadas de quienes amenazaban su misión?
Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, como un imán de responsabilidades. Valeria se sumergía en la oscuridad de sus pensamientos. No solo se estaba enfrentando a un enemigo exterior, sino que también confrontaba sus propios miedos y dudas. En ese momento, se dio cuenta de algo crucial: la lucha por justicia probablemente no le daría tregua. Iba hacia una batalla en la que el triunfo significaría redención, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido despreciados. Y justo cuando la luz de su hogar la envolvió, un nuevo mensaje infiltró su mente. Hazlo por ellos, pero también hazlo por ti misma. Las palabras resonaban, desafiando todo lo que creía sobre su misión. La necesidad de encontrar su verdadera fuerza personal había comenzado a florecer desde el mismo núcleo de su ser. En ese instante, sintió que la alarma que había experimentado minutos antes se transformaba en otra cosa. La revelación de que su búsqueda de verdad no solo le daba la fuerza para actuar, sino también para descubrir algo que había estado latente. Su crecimiento personal era, a partir de ahora, inseparable de su lucha profesional. La noche se cerraba sobre ella y, sin poder evitarlo, una pregunta emergió en su mente: ¿realmente estaba lista para el impacto que estas revelaciones traerían? La contestación se deslizó como un susurro: todo estaba por descubrirse, y lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de tomar el control de su destino o una oscura traición volvería a mover el tablero? La mañana llegó cargada de una energía tensa. Valeria se despertó sintiendo el peso de la decisión que había tomado la noche anterior. Se levantó con una definición clara en su mente: no podía dejar que el miedo la paralizara. Una nueva determinación la impulsaba, y cada detalle de su vida se sentía como una preparación para el camino que había decidido emprender. Mientras se alistaba para el día, hizo una revisión mental de la información que había recopilado. Los documentos que Diego le había mostrado reverberaban en su memoria, y no podía evitar pensar en el daño que había causado esa corrupción. No solo se trataba de números y contratos, eran vidas, historias truncadas. La necesidad de actuar se convertía en un mantra interno, un eco constante en su mente. Tomó un respiro profundo cuando llegó a su oficina. Sus colegas la recibieron con miradas curiosas, especialmente aquel que había estado al tanto de la reciente traición. Valeria sabía que, aunque su decisión de actuar la enfocaba, también la exponía a un escrutinio punzante. La mente de los demás giraba en torno a sus propias inseguridades, y ella estaba lista para enfrentarlas. Al menos, se repetía a sí misma, ahora era consciente de su potencial. Durante la jornada, se mantuvo atenta a las conversaciones casuales, buscando atisbar indicios de apoyo en sus colegas. Cada murmullo podía contener la chispa de un posible aliado, o la traición de alguien a quien consideraba cercano. En un momento, encontró la valentía para acercarse a su amigo Javier, un cirujano que siempre había admirado por su ética profesional. «Javier, ¿puedo hablar contigo en privado?», le susurró, sintiendo que el propio aire chisporroteaba a su alrededor. Él asintió, conduciéndola a un área más tranquila del hospital. Con la mirada firme y la voz potente, Valeria expuso parte de su descubrimiento, dejando caer fragmentos de información sobre las transacciones ilegales. La expresión de Javier pasó de la incredulidad a la alarma. Fue uno de esos momentos que definieron su vínculo. En él encontró no solo un amigo, sino un potencial aliado. «Sabes que esto puede costarte tu carrera, Valeria», respondió Javier, frunciendo el ceño mientras cruzaba los brazos. «¿Estás segura de querer seguir adelante con esto?». «Si no lo hago, soy tan culpable como ellos», replicó Valeria, su voz resonando con la urgencia de su misión. Las palabras, poderosas y sinceras, parecieron encender un fuego en Javier. Después de unos momentos de deliberación, su expresión cambió. «Estoy contigo. Si estás dispuesta a arriesgarlo todo, yo también lo haré», dijo él, y la decisión brotó entre ellos, como un pacto de lealtad. La revelación de que no estaba sola en la lucha le proporcionó a Valeria el impulso que necesitaba. Sin embargo, el plan se complicaba como un laberinto lleno de trampas. La tensión crecía cuando pensaba en cómo reunir a más profesionales bajo su causa, sin atraer la atención indeseada de quienes perpetraban la corrupción. A medida que avanzaba el día, sus pensamientos se extraviaron en una espiral de estrategias y consecuencias. La fragilidad de su situación se tornaba más palpable. Poco a poco, aquel pálido recuerdo de miedo fue transformándose en un impulso vivo que latía en cada rincón de su ser. Aquella noche, sentada frente a su ordenador, comenzó a redactar un correo a un grupo de médicos que conocía.
Era un riesgo, sí, pero la posibilidad de encontrar más aliados la llenaba de esperanza. Las palabras fluyeron con un nuevo propósito, convirtiéndose en un grito de guerra. La lucha por la verdad y la justicia dependía de unir fuerzas. Al finalizar, una sensación de alivio pasó sobre ella. Pero, justo en el momento de presionar enviar, un pensamiento inquietante la detuvo. ¿Y si alguien en la lista de correos era parte del problema? La idea de que un enemigo hubiera infiltrado su círculo la tuvo en vilo. Ahora la inquietud proliferaba, y la vigilancia se convertía en una constante. Al final del día, la pregunta sobre su capacidad para tejer una red segura se acentuaba en su mente. La batalla solo comenzaba, y cada paso debía ser medido en consecuencia. ¿Podría mantenerse unida a sus ideales sin sucumbir ante la oscuridad que la acechaba cada vez más de cerca? La respuesta se perfilaba en el horizonte, y justo cuando pensó que había asegurado su camino, una notificación en su teléfono la hizo saltar. El mensaje era claro: sé lo que planeas. No lo hagas. Ese golpe, frío y directo, le hizo replantearse sus decisiones. La lucha por la justicia estaba a punto de volverse mucho más personal. ¿Tendría la fortaleza suficiente para enfrentar a aquellos que no solo amenazaban su carrera, sino también su vida? La escalofriante realidad de que no podía confiar en nadie estaba al acecho, como un depredador cazando en la oscuridad. Valeria sintió una punzada de adrenalina recorriendo su cuerpo al leer el mensaje. La sensación de vulnerabilidad, esa que había intentado dejar atrás con su determinación del día anterior, la invadió de nuevo. Su mente se aceleró, procesando cada posible implicación de esa advertencia. ¿Quién lo había enviado? ¿Quién podía estar detrás de esa amenaza? Aún así, se repetía que no podía retroceder. Había cruzado un umbral del que no había forma de volver. Al día siguiente, la atmósfera en el hospital era diferente, cada pasillo parecía respirar desconfianza. Valeria fue a su oficina, cada paso resonando en su mente como un tambor marcado por ansiedad. En su escritorio, encontró un post-it. Era de Javier: tengo un plan. Hablemos esta tarde. Una chispa de esperanza brilló momentáneamente en su pecho antes de que la realidad regresara. El riesgo estaba en cada rincón. La incertidumbre la llevó a observar a sus colegas con más atención. Veía a uno de sus compañeros, Fernando, con quien alguna vez había compartido café y risas, con mirada suspicaz. ¿Tal vez él? La familiaridad se tornó en miedo, y una pregunta comenzó a girar en su mente: ¿a quién podía confiarle sus próximos pasos? Se sentó en la mesa de la cafetería, absorta en sus pensamientos, procurando no dejarse llevar por la paranoia. Pero las imágenes de las vidas que podrían estar en juego la acorralaban. La reunión con Javier, tan esperada, resultó ser un punto de inflexión. Cuando llegó la tarde, lo encontró en el rincón habitual del hospital, lejos de miradas curiosas. Su expresión decía más que sus palabras, su preocupación era palpable. Necesitamos un enfoque más estratégico, dijo Javier, su voz baja pero firme. No podemos diseminar información así que solo corremos riesgo. Propongo que elaboremos un plan más sólido para reunir a los aliados. Pero, ¿cómo si no sabemos en quién confiar? Valeria contestó, y pudo notar la lucha interna escrita en la cara de su amigo. La duda se reflejaba en sus ojos tan claramente como la determinación. Comenzaremos pequeño, propuso él. Hablaré con algunos colegas en los que confío, y tú podrías reunirte con otro grupo. Cada quien podría conocer a alguien más. Desde ahí, podríamos ir construyendo nuestra red, poco a poco. Valeria sintió que la estrategia ofrecía un respiro a su ansiedad. Cada paso calculado era un paso hacia su objetivo, una manera de recuperar algo de control. De acuerdo. Cada vez que avancemos, debemos ser cautelosos. Con el plan en mente, Valeria volvió a su rutina diaria, pero con la mente alerta. Cada interacción con sus colegas se convirtió en una danza, donde ella evaluaba las intenciones de cada persona en el juego. Un día, en una charla improvisada con Clara, una pediatra, se sintió impulsada a tocar el tema de la corrupción, sutilmente. Clara pareció preocuparse, pero lo envió a un lugar de confianza, y Valeria notó una chispa de interés en sus ojos. Tal vez podría ser parte de la solución. Mientras tanto, la amenaza que flotaba en el aire nunca se desvaneció. La notificación en su teléfono seguía retumbando en su mente, como un tambor que anunciaba peligro. Cada paso que daba hacia la justicia parecía estar marcado por un nuevo signo de advertencia. Valeria se encontró en un juego, una especie de ajedrez donde cada movimiento que hacía contaba.
Su mente, aguda y enfocada, les dio a sus decisiones un nuevo peso. La vigilancia se hizo parte de su existencia diaria, y cada vez que alguien la miraba más de la cuenta, sentía que podrían haber descifrado su secreto. Una noche, mientras revisaba su correo, se topó con un mensaje en su bandeja de entrada. Era un correo anónimo: no hay escape. Lo sabes. Retrocede antes de que sea demasiado tarde. La amenaza parecía ser una bola de fuego lanzada en su dirección, una advertencia que hacía temblar sus cimientos. La determinación se convirtió en un grito interno. Tenía que avanzar, pero ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar ahora? En su lucha por la verdad, un nuevo dilema moral surgía. ¿Podía realmente aceptar los riesgos que venían con cada pequeño paso hacia adelante? La necesidad de actuar chocaba con su deseo de protección personal, y frente a ella, la pregunta seguía latiendo: ¿estaba dispuesta a enfrentar no solo a la corrupción, sino a quien lo defendía a costa de su propia vida? Aquel desafío, ahora más personal que nunca, la llevaba a una encrucijada. Esa noche, Valeria comprendió que la lucha por la verdad no era solo sobre justicia, era una batalla por su propia supervivencia. ¿Acaso su valentía podría vencer el miedo que amenazaba en silencio? El camino hacia adelante se oscurecía, y con cada decisión, la presión aumentaba. Su siguiente movimiento podría ser el más crucial de todos. Sin embargo, al tomar su decisión, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono. No hay escapatoria. La verdad tiene un precio que tal vez no estás dispuesta a pagar. La inquietud la envolvió, y con cada letra, el peligro se acercaba sigilosamente. Valeria se despertó con el mismo peso de inquietud que la había acompañado desde la noche anterior. El mensaje resplandecía en su mente como un eco. No hay escapatoria. Se obligó a levantarse y prepararse para enfrentar el día, utilizando cada ritual matutino como una armadura emocional. Sin embargo, al observar su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que ya no era la misma. Había dejado de ser solo una médica, había ido transformándose en una guerrera, una figura de querer proteger lo poco que le quedaba de normalidad. Al llegar al hospital, el ambiente era aún más tenso. La sensación de ser observada se volvió ensordecedora. Durante su turno, cada conversación con los pacientes parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Las vidas que dependían de su atención eran el motor de su voluntad, pero el grado de vulnerabilidad que sentía la hacía cuestionar su capacidad para cumplir con esa responsabilidad. Decidida a seguir con su plan, se reunió con Clara para hablar en profundidad. En un rincón apartado, Valeria se lanzó, tanteando el terreno. He estado escuchando rumores sobre algunos manejos raros en el hospital. Me preocupa por lo que podría estar en juego. ¿Tú has notado algo extraño? La reacción de Clara fue casi inmediata. Un cambio sutil en su postura, una mirada distante. No debería hablar de eso, Valeria. ¿Sabes cómo son las cosas aquí? La advertencia la golpeó, pero al mismo tiempo encendió en Valeria un fuego aún más intenso. Aclarando su voz, Valeria se permitió un momento de vulnerabilidad. No, Clara. No puedo quedarme callada. No puedo. Necesito saber si hay algo que tú sabes. Esto no es solo sobre mí, es por todos. Al principio, Clara dudó, pero luego su mirada se suavizó. He tenido mis sospechas sobre el departamento de administración, confesó. Hay algo que se escapa de esa transparencia que tanto prometen. Espero que no pongas un pie en ese terreno peligroso. Valeria sintió que finalmente había comenzado a tejer una red. Aunque con precaución, sentía que la valiente pediatra podía ser una aliada valiosa. La conversación la llenó de un renovado propósito, pero en el fondo, una oleada de miedo se agitaba. Cada paso que daba la llevaba más cerca de la verdad, pero también hacia un potencial abismo. Decidió, entonces, que el siguiente paso era actuar rápido y sin titubeos. Una tarde, después de su turno, se encontró con Javier en un café cercano. Este lugar se había convertido en el centro de una conspiración en evolución, lejos de las miradas curiosas del hospital. He hablado con Clara, le dijo a Javier, su voz llena de una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Ella confirma que puede ayudar. Pero necesito que tú hables con aquellos en los que confías. Javier asintió, pero su expresión se tornó seria. También he estado pensando, Valeria. Este camino que elegimos no es solo peligroso, puede costar vidas. ¿Estás preparada para eso? La pregunta golpeó a Valeria como una ola poderosa. En ese instante, la noción de valor se volvió ambigua.
No era solo su vida en riesgo, sino la de todos aquellos que podrían unirse a su causa. Mientras se dice la verdad, el peligro se acerca ingrávido, y esa idea se anida en su mente. Tenía que evaluar los riesgos, pero el fuego en su interior era difícil de controlar. La verdad la llamaba, y la posibilidad de hacer historia comenzaba a palpitar en su pecho. Al llegar a casa esa noche, la había atrapado un pensamiento aterrador: ¿qué pasaría si se descubriera su plan antes de estar lista? Con cada decisión que tomaba, la línea entre el valor y la imprudencia se volvía más difusa. Se sentó en su escritorio, su mente buscando una salida, intentando trazar el mapa de su estrategia, pero las lágrimas amenazaban con desbordar su firmeza. Mientras tanto, el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. No olvides que el silencio es el mejor aliado del que acecha. Considera lo que te dije. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Era posible que su guerra personal empezara a tener un precio que no estaba dispuesta a pagar. El dilema la envolvió por completo. Tenía que decidir si continuar adentrándose en un camino lleno de sombras, o retroceder y, quizás, perderlo todo. ¿Podría mantenerse firme en su búsqueda de justicia? La incertidumbre se apoderaba de su ser. En su mente, la pregunta se repetía: ¿a qué estaría dispuesta a renunciar para descubrir la verdad? La decisión estaba más cerca de lo que pensaba, y el tiempo se estaba agotando. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar por sus convicciones? Una vez más, Valeria tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Valeria despertó esa mañana con la claridad de un nuevo propósito. La niebla de confusión y miedo que había llenado sus días había comenzado a disiparse, sabía que debía actuar. La amenaza de su enemigo seguía presente, pero su espíritu de lucha había resurgido con más intensidad que nunca. En ese instante, se sintió decidida: iba a enfrentar la traición y reclamar su verdad. El día transcurrió en un ajetreo de emociones. Se reunieron Javier y Clara en aquel café de siempre, un punto seguro en medio del caos que predominaba en sus vidas. Necesitamos ser estratégicos, planteó Javier, sus ojos centelleando con una mezcla de preocupación y determinación. No podemos permitirnos errores, cada movimiento cuenta. Valeria sintió que sus palabras resonaban en su interior. La construcción de un equipo confiable comenzó a tomar forma. Había decidido que ya no se sentiría sola. La fortaleza compartida entre ellos debía ser la base de su lucha. Clara, ¿puedes hablar con algunos de tus colegas en pediatría? Tal vez haya otros que compartan nuestras inquietudes, sugiere Valeria, su voz firme. Clara asintió, y Valeria sintió una nueva corriente de esperanza. Había iniciado algo grande, cada pequeño paso se sentía como una victoria. Pero no solo se trataba de reunir médicos, sino de fortalecer su propia confianza. Ella había recorrido un largo camino desde aquella mañana en que el miedo la paralizaba. Las conversaciones en el café fueron sucediéndose durante las semanas siguientes. Con cada encuentro, Valeria observaba cómo la red que estaban tejiendo se hacía más resistente. Cada aliado sumaba no solo a la causa, sino a su crecimiento personal, a su convicción. No se trataba solo de limpiar su nombre, era una lucha por devolver la dignidad a aquellos que habían sido vulnerados. Sin embargo, el reto de enfrentar al doctor Adrián estaba siempre acechando en el fondo de su mente. La figura que una vez había representado mentoría y protección ahora era el símbolo de su traición. Valeria sabía que esta confrontación era inevitable. La posibilidad de tener que lidiar con su propio dolor mientras defendía a otros brillaba como un faro, estaba lista para la batalla. Finalmente, llegó el tan esperado día en el que se reunirían con los demás médicos que se habían unido a su causa. El ambiente en la sala, cargado de expectativas, se sintió electrizante. Valeria se puso de pie, su voz resonando con una fuerza que incluso la sorprendía. Estamos aquí porque la verdad debe prevalecer. Hemos sido llamados a proteger a nuestros pacientes, a cuidar de aquellos que no pueden defenderse. No lo haremos por nosotros mismos, sino por cada uno de ellos. Su discurso fue recibido con aplausos y miradas de aprobación. Ese fue el momento que había estado esperando, y allí estaba, firme y decidida. La reunión se extendió por horas, donde cada uno compartió experiencias y evidencia que habían recolectado. Valeria comenzó a escuchar su voz resonar entre los demás, formando parte de un coro de profesionales comprometidos. Las historias se entrelazaban, y con cada relato, su propia fortaleza crecía. Poco después, decidieron que era el momento adecuado para llevar esto a la administración del hospital. La valentía compartida les empujó a dar el siguiente paso,
y se presentaron juntos ante el director. La atmósfera era tensa, la severidad del rostro del director era un reflejo de lo que estaba en juego. Pero Valeria no titubeó. Con la evidencia en la mano y el apoyo de su equipo a su lado, declaró: estamos aquí para hablar sobre las irregularidades en el tratamiento a nuestros pacientes. No permitiremos que las mentiras nos silencien más. Después de unas semanas de preparación y mucha incertidumbre, el momento de enfrentarse al doctor Adrián llegó. La incertidumbre y la preocupación abrazaron a Valeria, pero al mismo tiempo, sentía que había recorrido un camino transformador. Con una audiencia cargada de tensión, allí se encontraba, dispuesta a enfrentar la sombra de la traición. Sé que sientes que puedes mantenerme en el silencio, comenzó Valeria, su voz resonando con firmeza. Pero las verdades que he descubierto son más poderosas que tus mentiras. No estoy sola en esto, y cada uno de nosotros luchará por nuestro compromiso con la medicina. Para su sorpresa, la confrontación se tornó en el desenlace de una larga lucha. Con el apoyo de sus aliados, cada argumento que Valeria presentó comenzó a desmantelar la historia construida por el doctor Adrián. El peso de la verdad se deslizó con claridad casi palpable en la sala, mientras los colegas afirmaban su compromiso y compartían testimonios sobre las irregularidades. La victoria no fue solo la vindicación de su nombre, sino la consolidación de su verdadera identidad como profesional y madre. Al final, Valeria no solo había recuperado su legado como médica, sino que había dado un paso monumental en su crecimiento personal. La decisión de enfrentarse a sus miedos había transformado su vida, había aprendido que la verdad no solo libera, sino que también reinventa. La relación con Diego floreció tras esta experiencia. Sentados juntos en su hogar esa noche, Valeria miró a su hijo a los ojos, sintiendo el orgullo inflar su pecho. Hicimos esto juntos. Gracias por no dejarme rendirme. Y con una sonrisa, él respondió: siempre estaré contigo, mamá. Te admiro más que nunca. Aquella noche, mientras Valeria miraba a su alrededor en su hogar renovado, la sensación de paz comenzaba a envolverla. Había conquistado sus demonios, había abrazado su verdad y había descubierto su fuerza al llegar al final de este oscuro viaje. Se sentía no solo como una médica, sino como una madre fuerte, lista para enfrentar cualquier cosa. La vida era un camino en constante evolución, y su historia era solo el principio de un futuro brillante. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.